Hola, buenos días. Soy Domingo Velázquez, gestor de innovación del IES Aruca Domingo Rivero. Les voy a presentar un cuaderno de aula digital que he diseñado para la formación profesional. En este caso utilizamos un Excel, una hoja de cálculo. Este Excel tiene como objetivo pues que nos permita tener el mayor control posible de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso por un lado. Por otro lado, también tiene como virtud el que podemos tenerlo en Drive y compartirlo con otros compañeros del departamento, compartirlo con jefatura, o en caso de enfermedad o ausencia del docente, y puede el sustituto pues ver por dónde iba el compañero y seguir usando el cuaderno de aula y darle continuidad al trabajo del profesor que está sustituyendo. Voy a explicar pues los diferentes apartados que tiene. En primer lugar, decir del cuaderno que tiene la ventaja de que usa una sola hoja, un solo panel, en el cual yo me muevo de arriba a abajo, izquierda a derecha, y no tengo que estar pues cambiando de hoja, ¿no? Usa un único panel, una sola hoja. Vamos a explicar los diferentes apartados que tiene. Bueno, arriba pues un poco el cuaderno de aula, mi nombre, el departamento al que pertenezco, el módulo y la familia profesional y el módulo con el que estamos trabajando. Aquí debajo está este módulo con el que voy a poner el ejemplo, pero si yo impartiera pues más módulos, pues los tendría todos aquí. Bien, ¿qué haría yo para tener un segundo módulo? Pues yo podría aquí copiar, crear una copia, y luego lo único que tendría que cambiar del cuaderno sería esta pequeña ficha que hay aquí con los datos del currículum y de la programación del módulo. Aquí tenemos esta ficha donde tenemos los diferentes datos interesantes a tener en cuenta en el currículum, y también cuestiones de nuestra programación. Por ejemplo, pues cuál es la competencia general de este módulo, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones profesionales, las unidades de competencia, cuestiones sobre el entorno, prospectiva del título, objetivos generales, módulos, resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación a los que está vinculado cada resultado de aprendizaje, cómo podemos recuperar estos resultados de aprendizaje, contenidos básicos, orientaciones pedagógicas, duración del módulo, metodología. Bueno, pues esto es lo único que diferencia un módulo de otro, y bueno, tendríamos que ir pues elaborando esta fichita con cada módulo. Lo demás sería lo mismo, todo el cuaderno sería igual. Bueno, empezaríamos por esta parte de aquí, por este panel de primer bloque de la izquierda. Aquí tendríamos el módulo, que en este caso se llama valoración de la condición física e intervención en accidentes, el 1136, número de alumnos 23, aquí tendríamos apellidos y nombre de los alumnos, y aquí tendríamos pues datos personales o académicos que yo quiero tener de cada alumno, y esta es una de las cosas que utiliza el cuaderno, que es el insertar comentarios. Entonces yo aquí
En este caso, como ya están hechos, pues sería editar comentarios. Y tengo esta fichita del alumno con datos, yo he puesto aquí estos datos, pero ustedes los pueden cambiar. Datos que quieran tener sobre académicos, sobre personales del alumno, cuestiones relacionadas con cada alumno que queramos tener, como una pequeña ficha de cada alumno. Vendríamos luego a esta parte de aquí debajo, que estos son cuestiones del grupo. Si yo quiero, para una pequeña evaluación inicial, por ejemplo, observaciones del grupo. Si yo quiero hacer observación sobre el cuidado del material que usan, sobre el ambiente de trabajo, la convivencia, la puntualidad, aquí estos ítems los podemos cambiar. Estos serían aspectos generales. ¿Quién es el tutor? ¿Cuál es el horario del grupo? Aquí podríamos hacer un hipervínculo sobre comunicaciones para tener, desde aquí acceder a las comunicaciones, mensajes que yo hago, por ejemplo, en PixelEcade a los padres o a los alumnos, y aquí sería la orla, la foto de los alumnos. Y utilizamos el vínculo. Daríamos aquí y vincularíamos esta casilla con un documento que está en una carpeta que tengamos en el ordenador o con un enlace o con una web, etcétera. Yo le doy aquí, ya me saldría la orla de los alumnos con su foto y sus datos. Aquí he quitado las fotos por el tema de que no se puede pues enseñar fotos de los alumnos, pero estarían aquí la orla con las diferentes fotos del alumno y accedería por un hipervínculo. Bien, aquí haría, pues si quiero hacer una evaluación general sobre la competencia general del alumno en este módulo, si vienen de otras carreras, vienen de otros módulos, pues saber cuál es el nivel del grupo en cuanto a competencia general y aquí en cuanto a competencias clave. Todo esto son datos del grupo. Bien, por esta parte de aquí, yo iría programando mis actividades en cada clase. Aquí tenemos el mes de septiembre, 6 clases programadas estos días y se impartieron 6. En esta clase, pues se presentó la asignatura, aquí se hizo una mesa redonda, aquí se hizo una exposición, aquí se hizo una sesión de CrossFit. Bueno, yo pongo aquí una palabra clave y luego puedo o hacer un hipervínculo con una web que voy a usar en clase o con un vídeo, con un YouTube que voy a usar en clase, o yo hago un insertar comentario. Por ejemplo, aquí en esta sesión yo voy a hacer este trabajo con los alumnos, utilicé el insertar comentario y luego además voy a usar un vídeo y tengo aquí el hipervínculo con esa página web o ese vídeo de YouTube. Y aquí me saldría y yo pues trabajaría con este vídeo o con una web o con lo que sea. Vale, entonces son dos de las herramientas que se usan mucho en este cuaderno, el insertar comentario y el hipervínculo. Hipervínculo que ya digo puede ser con un documento, con una web, con un vídeo, etcétera, etcétera. Y pues se hace de esta manera. Vínculo y aquí podemos hacer el hipervínculo con un archivo o una página web, con un documento, crear un documento nuevo o con una dirección de correo. Vale. Y ya pues creamos ese hipervínculo y al picar ahí pues ya se abre ese documento o esa web, etcétera. Bien, esto sería el número de las sesiones, sesión 0, sesión 1, 2. Este sería el agrupamiento. Aquí hay diferentes tipos de agrupamiento, grupo de expertos, gran grupo, grupos reducidos, etcétera. Aquí los recursos que voy a utilizar en esa clase, si necesito planificar, pues los que sea, juegos didácticos, multimedia, los que sea. Aquí los espacios donde voy a dar la clase para programarme, si va a ser en un gimnasio, en la cancha, en el aula multimedia, etcétera. Vale, y tendría yo pues programada cada sesión de clase.
de esta manera. Aquí los contenidos, por ejemplo en esta, pues estos son los contenidos que vamos a trabajar en esa mesa redonda y aquí los contenidos que vamos a trabajar en esa exposición, ¿vale? Los contenidos que vamos a trabajar en cada clase. Y aquí pues una unidad de trabajo, son varias sesiones que están bajo una misma unidad didáctica, bajo una misma unidad de trabajo. Yo a esta la he llamado Sanos Informa Be Happy, por ejemplo, ¿no? Pues estas dos sesiones forman parte de una unidad de trabajo que se llama X, ¿vale? Bien, y aquí pues vamos rellenando pues sesión a sesión, clase a clase. Este trabajo que luego hacemos un año pues ya nos puede servir para el año que viene tener muchas de esas sesiones programadas ya. Y podemos ir modificando o cambiando o mantener esas sesiones que se han ido programando y planificando en años anteriores. Aquí, bueno, pues aquí tenemos las clases que vamos a dar en el mes, programadas, impartidas, y el total de clases que se dio en el trimestre, programadas, impartidas. Y esta tabla de aquí, este panel, lo vamos a explicar al final. Con esta simbología que yo utilizo, ustedes pueden cambiar, pero lo vamos a explicar al final. Vamos a seguir hacia la derecha. Bueno, aquí en este panel, al ir rellenando con esa simbología que yo estaba poniendo, luego aquí me da pues las faltas que tiene el alumno, de esas cuales son justificadas o injustificadas, cuántas veces ha asistido el alumno, de las que ha asistido, en cuántas ha trabajado, en cuántas no ha trabajado, no ha participado, y esa no participación ha sido justificada o injustificada. Me da ese análisis, ¿no? Aquí clases previstas, primera, segunda y tercera en total, clases impartidas, primera, segunda y tercera, y el tanto por ciento, primero, segunda y tercera. Por otro lado, aquí tendríamos pues los resultados de aprendizaje, en este caso 9 resultados de aprendizaje, 3 evaluaciones, primera, segunda y tercera. Y aquí tendríamos los instrumentos de evaluación que yo utilizo. Bueno, aquí pues esto se explica un poco el proyecto. Es un proyecto de acondicionamiento físico donde los alumnos montan una cooperativa de entrenadores personales con una página, con un blog web para promocionarse en internet y en las redes sociales, etcétera. Bueno, se explica un poco el proyecto. Y aquí pues tenemos los instrumentos. Instrumento 1, instrumento 2, ¿vale? Los instrumentos que usemos. Y aquí la nota que el alumno ha tenido en cada uno de estos instrumentos. Si bajamos, por ejemplo, en el instrumento 3, ya especificamos de qué se trata ese instrumento de evaluación, ese producto de evaluación. Y el instrumento 3, yo he utilizado como instrumento producto de evaluación un examen. En cuanto a la técnica de evaluación, ha sido la encuestación. En cuanto a herramientas de evaluación, yo ahí he utilizado un cuestionario, ¿vale? En el instrumento 4 he utilizado un trabajo como instrumento, he utilizado el análisis de documentos, producciones y artefactos como técnica, y he utilizado como herramienta una rúbrica. Y aquí, por ejemplo, en el instrumento 10, he utilizado como instrumento las prácticas, en el que como técnica he utilizado la observación sistemática, y como herramienta de evaluación he utilizado pues una escala de valoración. Aquí es por si tenemos que hacer alguna observación general y insertamos comentario y hacemos cualquier observación general. Bien, lo que hacemos es que se evalúa estos instrumentos de evaluación, se le pone al alumno una nota y se vincula con cada resultado de aprendizaje. Por ejemplo, el resultado de aprendizaje ha sido evaluado en base a la información que hemos obtenido del instrumento
del instrumento 4, por eso se pone igual a la casilla de N8, que es esta casilla. Entonces, este instrumento me ha aportado información para evaluar este resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje 2 me lo ha aportado, la información para evaluar este resultado de aprendizaje, me lo ha aportado esta casilla, este instrumento de evaluación. Por eso le puse esta nota en el instrumento y le puse esta fórmula para que se pasara aquí al resultado de aprendizaje 2. Y el resultado de aprendizaje 3 me ha aportado información, dos instrumentos de evaluación, este y este. Este y este me han aportado información para evaluar este resultado de aprendizaje, por eso le he puesto el promedio de estas dos notas. Bien, al final he evaluado, por ejemplo, a estos tres alumnos. Este alumno, pues he usado el redondeo, el promedio, perdón, promedio de las tres notas, un 8, ¿vale? Este alumno ha suspendido este criterio de evaluación, por tanto, al suspender uno ya es un 4. Y este alumno he utilizado aquí otra posibilidad que tenemos de ponderar los resultados de aprendizaje. Entonces, este alumno aquí, por ejemplo, un instrumento de evaluación ha aportado el 50%, le da una ponderación del 50%, a otro instrumento lo ponderado al 30% y a otro instrumento al 20%. Han sido unos instrumentos, han sido más valorados que otros en cuanto a que aportan a más información a ese resultado esos resultados de aprendizaje. Vale. Al final, pues esta ha sido la nota. Esta es otra posibilidad de ponderar. O si le damos a todo el mismo valor, pues redondeo. Y si le damos diferente valor, pues ponderamos. Y hay una fórmula para una cosa y una fórmula para la otra. Bien, seguimos hacia la derecha y aquí tenemos datos estadísticos, número de alumnos matriculados, evaluados, aprobados, suspendidos y aprobados y suspendidos por resultados de aprendizaje, ¿vale? Y tanto por ciento. Aquí tendríamos talleres o proyectos de innovación en los que participamos, recursos e infraestructuras si queremos que necesitamos, por ejemplo, los podemos apuntar aquí para luego comunicárselo a jefe de departamento. Aquí vendrían sesiones impartidas, sesiones perdidas, para analizar esas sesiones que se han perdido, por qué, y reducir el número de sesiones perdidas que nos han dado. Aquí, pues, actividades complementarias y extraescolares que hemos realizado. Y sería, pues, un panel de datos estadísticos. Bien, aquí a mano derecha sería notas de otros módulos. Si yo quiero saber, por ejemplo, Tairi, la nota que ha tenido en otros módulos. En este módulo, pues en habilidades y tal, o en estos módulos, pues saber qué nota ha tenido, pues la tengo aquí. Módulos pendientes, si tienen alguno, poner la nota aquí. Y esto sería de las prácticas de empresa. Aquí yo podría poner datos de la empresa y del alumno, horario del alumno, datos de la empresa. Aquí hacer un hipervínculo con las fichas de evaluación que tienen que hacer los alumnos y tenerlas aquí. Verlas desde aquí y aquí fichas de evaluación que tiene que hacer la empresa. Puedo también hacer un hipervínculo y tenerlas por ahí en alguna carpeta, pero acceder a ellas desde aquí. Y ahora vamos a ver el panel. Yo para el panel, que vamos a terminar de explicar ahora, he usado esta ficha con esta simbología. Ustedes la pueden cambiar. He puesto una F. Cuando pongo una F significa el alumno faltó a clase, F entre dos paréntesis faltó de forma justificada, una rayita es que vino a clase pero no trabajó, y si es entre paréntesis es que no trabajó por una causa justificada, por ejemplo por una lesión o por lo que sea. Y aquí valoro el nivel de actividad del alumno en clase, el nivel de trabajo, el nivel de esfuerzo,
nivel de actividad. Y aquí una X si hay una incidencia negativa con el alumno, una falta grave de respeto al profesor, a los compañeros, bueno, una incidencia grave en el que el alumno se le abre un parte, o se le expulsa de clase, o sea. Bien, entonces iríamos aquí, utilizando esa simbología, y yo en cada clase, al final de cada clase, lo que hago es ir haciendo, rellenando, ¿no? Este panel, ¿vale? Normalmente, pues todos los alumnos le pongo un 1 de entrada, todos entran a clase con la máxima nota, es un punto, y luego pues pongo este tipo de símbolos que significan a lo mejor que el alumno pierde parte del punto o pierde todo el punto. Y luego esto de forma automática me da estos datos, me da pues el número de faltas, asistencias, justificadas, injustificadas, etcétera, y también me da la nota aquí en este instrumento de evaluación que yo llamo prácticas. Yo he creado una fórmula que es esta, que dice que si el alumno obtiene el 70%, entre el 70 y el 75% de los puntos en estas prácticas, tiene un 5, 75, 80, un 6, 80, 85, un 7, 85, 90, un 8, 90, 95, un 9, 95, 100% de los puntos, un 10. Entonces este alumno está diciendo que ha conseguido el 91% de los puntos, por tanto me da ya directamente y automáticamente la nota, un 9. Este alumno un 73%, un 5, este alumno un 80% de los puntos, un 7, y me valora de forma automática, me aporta una nota a este instrumento de evaluación que yo llamo prácticas, rellenando este panel clase a clase, día a día. También, bueno, pues eso, me aporta estos datos de aquí y estos datos de aquí, de este instrumento, pues rellenando ese panel. Otra cosa, y ya para terminar, que veo interesante, es la valoración. Esto aquí es un poco, se puede hacer en algunas sesiones o se puede hacer en un bloque temático, una unidad de trabajo, como quiera. Y es preguntarles al alumno por el grado de satisfacción que tiene con el trabajo que se está realizando. Y sencillamente a mano alzada, a ver quién está satisfecho. Pues aquí hay un 80 de alumnos satisfechos con el trabajo que se está haciendo en esta unidad de trabajo, formada por 2 sesiones, o por 3, o por 10, o por las que sean, ¿vale? Y se le puede ir preguntando al alumno, porque si en una unidad de trabajo, o una sesión determinada, o en un bloque, el alumno, el grado de satisfacción es poco, pues tendríamos que plantearnos cambiar el modelo de clase, cambiar las actividades o ver qué es lo que está pasando y para que obtener siempre el máximo grado de satisfacción del alumno con nuestras clases. Bien, yo creo que más o menos he querido ser corto y rápido, he mostrado pues muy por encima, pero las características principales de este cuaderno. Espero que les haya gustado. Si alguno desea que se lo mande algún compañero, pues pone en contacto conmigo, Domingo Velázquez, profesor de Educación Física de Elías Aruca Domingo Rivero, y me manda su correo y yo con mucho gusto se lo reenvío, se lo envío a su correo electrónico. Y si tienen alguna duda, pues no duden en comunicármela y en la medida de lo posible yo les contesto. Pues nada, con esto me despido y muchas gracias por atenderme.